cuando hablamos de aplicaciones de viajes vinculadas a motos, hay que hablar de peligro, Sí. hay que hablar de oportunidad, de realidad, o hay que hablar un poco de todo. Vamos a saludar al ingeniero Fernando Imaz de la Universidad Tecnológica Nacional, que gentilmente nos atiende y que están estudiando y realizaron un informe en cuanto a esta realidad que es creciente, no solo en Santa Fe, sino en la República Argentina, que tiene que ver con el uso de la moto para aplicaciones de viaje. Yo hablaba de peligro, hablaba de oportunidad, pero hablaba también de una realidad. Son factores que claramente están identificados cuando hablamos del uso de la moto. Bien, buenos días a todos. Sí, la verdad que es una problemática que se confunde con esto de una necesidad, porque todos tenemos necesidad de movernos a través de las ciudades y bueno, el tema del costo de la movilidad influye considerablemente en la población y eso hace que estas alternativas más económicas digamos, se extiendan y muchas veces sin la regulación o el control de parte del poder concedente. Y ese es el peligro que nosotros vemos a partir de los crecientes casos de accidentología vial que hay. La moto en general es el vehículo que tiene mayor implicancia en las consecuencias, producto de que la persona está totalmente expuesta. Entonces nos encontramos que muchas veces ese tipo de vehículos que son dados para transportar personas no cuentan a lo mejor con el tema de seguros, bueno, y todo ese combo de situaciones atenta contra la seguridad de las personas, que es lo... ¿Qué han visto en la realidad de la diaria? Esto que me hablabas de ser directamente proporcional, lo social, lo económico, para que una persona elija algo más barato, en este caso que subirse a una moto, sin tener en cuenta tanto el peligro que ello ocasiona. Claro, bueno, hay mucha variedad en el tema, pero por ejemplo la juventud utiliza mucho este modo de transporte, quizás porque tiene una percepción del riesgo menor a la que puede tener una persona más grande, ¿no? Entonces, y por el otro lado también hay una diferencia económica muy importante. Hoy estamos hablando de que en muchos casos este tipo de aplicaciones le está quitando pasajeros al transporte público. Hace unos días uno de los empresarios de autobuses de Santa Fe planteaba que creo que el 5% de su pasaje había caído producto de la utilización de este tipo de aplicaciones. Entonces es todo como un espiral decreciente en donde todo pasa a ser más complejo. El deterioro del transporte público también hace que la calidad del servicio decaiga y eso entonces... el usuario dice, bueno, si el servicio no me satisface, bueno, pruebo con otra cosa y entonces también se potencian este tipo de aplicaciones. Recién hablábamos del usuario, pero también quien lo maneja encuentra allí una mano de obra barata y rápida, por decirlo de algún modo, a diferencia que si tiene que encontrar un trabajo desde la formalidad, que muchas veces no lo tiene, o tener, por ejemplo, un auto que es hoy bastante inaccesible. Claro, bueno, ese es el otro costado. La situación económica de nuestro país hace que la gente a lo mejor con su trabajo o con un trabajo de mediodía o un trabajo de día completo no le alcance para cubrir sus costos diarios, entonces dice, bueno, le meto 2 horas o 3 horas de aplicación y con eso compenso. El tema es que muchas veces ese ingreso adicional que la persona lo ve como un salvavidas, no está cubriendo la totalidad de los costos asociados a ese vehículo, ¿no es cierto? Que es el mantenimiento, la amortización, la reposición de los repuestos, etcétera. Siempre hay una responsabilidad propia, social, personal, cívica, que replica de alguna manera en lo social a la hora de tomar la determinación de tomar un Uber moto, para ponerle nombre y apellido a la situación. Ahora, ¿cuánto tienen que ver los estados? Y la falta de una ordenanza clara para poder regularlo, pero también lo grande que son estas aplicaciones transnacionales, una china, otra Didi, otra norteamericana, Uber, que entiendo que esta realidad la viven en otras ciudades también. Sí, por supuesto. Hay casos de ciudades emblemáticas. Barcelona se puso en contra de las aplicaciones y la había prohibido y después terminó, le dieron vuelta la tortilla porque en definitiva, como decís vos, o sea, son grupos económicos transnacionales muy importantes y entonces
tienen esos recursos como para poder sostenerse en distintos lugares. Yo creo que por el otro lado el tema de las motos puede llegar a ser un poco más, no digo sencillo, pero más claro, porque digamos, de hecho la ordenanza de la ciudad de Santa Fe prohíbe explícitamente el tema de este tipo de vehículo para prestar ese servicio. El tema es que, bueno, hay que aceitar el tema de los controles y por ahí también uno tiene la respuesta negativa de parte del usuario. Dice, pero ¿por qué me están prohibiendo que me lleve? Yo no puedo pagar otro tipo de servicio. Bueno, esto es bastante complejo, pero en definitiva, si queremos priorizar el tema de la salud pública y de la seguridad de las personas, hay que arbitrar sobre ese medio. Fernando, gracias por recibirnos. Dale, que tengan buen día. Fernando Imaz, ingeniero justamente de la Universidad Tecnológica Nacional, la regional aquí en Santa Fe, dando cuenta sobre este estudio y también esta publicación que tiene referencia al uso o al crecimiento del uso de las motos puntualmente en aplicaciones de viaje, pero también podríamos replicarlo y ampliarlo, por ejemplo, a la entrega de comida, de empresas también que funcionan, por ejemplo, en grandes ciudades de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina, donde existe la precarización, el peligro vial, bueno, un montón de circunstancias que son en crecimiento y en detrimento del sistema. Cada vez que subimos una moto que justamente no está autorizada, tenemos que saber también que estamos corriendo un peligro mayor a un vehículo que justamente el Estado lo reguló y lo autorizó para ese fin. Bueno, la información está, por eso se realiza este estudio, se publica y se comparte. Después, obviamente, que cada uno toma parte, ¿no?, de sus acciones, pero es bueno también conocer todos los factores así. Y está la ordenanza también en Santa Fe. Ni hablar. Pasa que estas empresas multinacionales trabajan por arriba de esa ordenanza, no la cumplen. De hecho, Uber, uno de los requisitos para poder inscribirse en Santa Fe es explícitamente poder tener Uber Moto en la ciudad capital, y esto también se replica en otras ciudades y allí todavía está la discusión, por eso se quiere abrir nuevamente el debate en el Consejo Municipal. Mientras tanto, el crecimiento del peligro a la hora del uso de la moto es latente. Marian, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.